El Señor ha elegido a Sión, ha querido que sea su hogar. Él ha dicho: viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Los bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus fieles cantarán de alegría. Estás en Sión, En el lugar de su morada. Personas. Vamos a ir a la Biblia, vamos a orar. Estoy en una serie que se llama La Fe. La fe es la unidad monetaria del reino de Dios. Todo lo que Dios quiera hacer con usted, Dios solamente se lo va a dar. Y hoy le voy a mostrar, le voy a ampliar un poquito más el pensamiento. Básicamente es por la fe que tenga la gente, el pueblo de Dios. Yo creo que cuando Dios quiere hacer cosas nuevas en la vida de las personas, lo que va a levantar en las personas es ¿qué? Su fe. Dios quiere despertar la fe de su pueblo, una fe genuina. La Biblia habla de la fe sana. En Timoteo habla que Timoteo era un verdadero hijo de la fe, porque hay gente que tiene la fe enferma, y de eso voy a predicar esta mañana. Así que mi mensaje esta mañana es la fe que agrada a Dios. En esta serie que llevo, entre 8 días no va a predicar yo, va a predicar el profeta Robles, pero cuando ya termine, en 15 días seguiré predicando, porque quiero terminar esta serie bien. Así que vamos a orar esta mañana para que Dios nos pueda hablar y el Espíritu Santo nos pueda enseñar a todos. Padre, gracias te damos esta mañana por el tiempo que tú nos regalas de estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te pido esta mañana que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Pero sobre todo yo oro, mi Señor, que tú despiertes la fe de tu pueblo, Señor, como la mía también, Señor. Llévala a otro nivel, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que me apasionan de Jesús se llaman los milagros. Porque los milagros es apasionante ver todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo. En los evangelios vemos todas las cosas que Jesús hizo. Señales, milagros, maravillas, dice la Biblia, y sanidades. Y una vez me puse a estudiar por qué Dios hace milagros, cómo los hizo Jesús. Porque eso me ha servido para hoy tratar de poco a poco ir entrando a ver la gloria de Dios. Porque yo sí creo que Dios hace milagros. Amén. Y los milagros están para todos sus hijos, y todos los hijos de Dios pueden acceder a los milagros. Entonces, para mí los milagros, basado en todos los milagros que hizo Jesús, puedo resumir que son el fruto o son el resultado de 4 aspectos. No quiere decir que aquí está toda la verdad absoluta. Por supuesto que pueden haber muchas cosas más, pero los milagros, los hechos milagrosos de Jesús, vamos a mirar un poco acerca de cuál es el resultado, por cómo se dieron. Y lo primero que yo veo es que fueron resultados de algo que yo le llamo actos soberanos de Dios. Actos de soberanía de Dios. Ayer di un ejemplo o un testimonio, hoy voy a dar otro de la soberanía de Dios. Pero antes de eso voy a leer la Biblia para poderme hacer entender mejor. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, 19. Entonces Jesús explicó esto. Les digo la verdad. El Hijo del Hombre no puede hacer, ¿qué dice la Biblia? Nada por su cuenta propia. Solo hace lo que le ve al Padre que hace. Todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Cuando yo leí este pasaje me abrió el entendimiento por qué Jesús oraba. Porque yo me preguntaba, si Jesús es Dios en la tierra, ¿por qué Dios tiene que orar? Porque Él está en la condición no solamente de Dios, sino está en la condición de humano. Y como ser humano que era, fue al Padre a decirle: Padre, ¿qué es lo que hay que hacer todos los días? Porque la Biblia dice que en los tiempos de Jesús habían muchas viudas, pero Jesús no sanó a todas las viudas.
A todas las viudas no les hizo milagros. Mucha gente se murió, pero Jesús no resucitó a todas. Mucha gente era ciega, pero Jesús no le abrió los ojos a todos. ¿A quién les abrió los ojos? A los que el Padre en su eternidad decidió que ellos eran personas elegidas para esto. Por eso él dice, y está hablando de los milagros para que lo vean en la casa, él dice, yo solamente puedo hacer lo que yo veo que al Padre hacer. Y eso se llama un acto de soberanía. El ejemplo que está explicando Jesús de Juan 5, ¿cuál es? De un paralítico que 38 años está postrado en un estanque que se llama Betesda, esperando que un ángel caiga sobre el agua, la mueva, y el que primero se mete, ese se sana. Pero para los que no saben, el estanque de Betesda hay que bajar como 30 y pico de escalones. ¿Quién lo va a bajar y usted postrado en el suelo? Entonces él le pregunta, ¿quieres ser sano? Parece ilógica la pregunta de Jesús. 38 años ahí ya tullido, porque ya no solamente está enfermo, sino que después de tanto tiempo estar uno acostado, ¿qué le pasa a los huesos? Mi mamá, que estuvo 40 días en la UCI, más o menos, 30 y pico días en la UCI, después quedó como un muñequito de trapo, tocó hacerle un montón de terapias, que está acá con nosotros. Entonces, pues la persona pierde la movilidad y este señor lleva 38 años. Entonces él dice, mire, lo que pasa es que cada vez que alguien desciende el ángel, yo me quiero meter, pero ¿quién me mete? Y Jesús le hizo, levántate y toma tu lecho y anda. Y ese día se levantó. ¿Por qué Jesús escogió a este hombre y no escogió a otro? No lo sé. Por un acto de soberanía. Esta mañana he recordado un acto de soberanía. Ayer dije uno, pero esta mañana el Señor me recordó ese. Porque un día alguien me invitó a orar. Una señora de la iglesia me invitó a orar por la mamá, y los 2 hijos estaban contagiados de SIDA por un tema de un hombre irresponsable. Yo fui a orar por ellos y los niños se sanaron, pero la mamá no se sanó y la mamá murió. Yo siempre quedé golpeado por esa área, porque yo esperaba que todos fueran sanos. De verdad que tenía tanta fe para creer que Dios iba a levantarlo a los 3. Y los chicos hasta el día de hoy están vivos, pero la mamá se murió. Y yo dije, y la verdad dije, ¿por qué no le dejaste a la mamá, Señor? Entonces son actos que yo no entiendo. Son soberanos. De que Dios llega un momento donde elige soberanamente quienes se sanan. Veo así en la Biblia. Posiblemente alguien puede pensar algo diferente, pero yo esto lo he estudiado y lo que le estoy diciendo lo he visto con mucha delicadeza. Hay una señora que es muy famosa en el mundo cristiano en el pasado, ya parte de la presencia de Dios, que se llama Kathryn Kuhlman. Y muchas veces a sus servicios de sanidades llegaba gente atrás, reporteros que venían a criticarla, a juzgarle y a decir que lo que ella hacía ya era un show. Y muchos de estos hombres, y hay un libro que se llama así, Yo creo en los milagros porque yo creo en Dios, y cuenta una cantidad de historias maravillosas de los milagros que Dios la usó a ella. Y esta gente que iba allá y se paraba atrás a especular y a querer juzgarla, Dios sanó un montón de esa gente. Y mucha gente que va con hambre y con sed, muchas veces no recibe nada. ¿Por qué eso? No lo sé. Son actos de la soberanía de Dios. Hay otros señores que hace muchos años, que siempre los nombro en la iglesia, que me impactaron muchísimo. Se llama Charles y Francis Hunter. Unos ancianos que oraban para que las extremidades de los cuerpos de las personas les crecieran. Que hay testimonios registrados de personas que les salió el ojo. Y ellos en sus reuniones, así que hacían públicas de oración y todas de milagros, son 2 parejas ancianos. Hay gente que venía a sus servicios que acababa de fumar con cigarrillos, y ese mismo día recibían al Espíritu Santo y se sanaban. Y mucha gente que era de iglesias, lleva 2 años nunca ha recibido al Espíritu Santo, así de esas manifestaciones sobrenaturales de hablar en lenguas y todas esas cosas. Dígame por qué, yo no lo entiendo. Se llama soberanía. Que Dios hace cosas que yo no sé por qué lo hace, pero lo hace porque es Dios. Amén. Lo segundo que yo veo en la Biblia es que Dios hizo milagros, y eso es lo que más pasa. Las soberanías son cosas misteriosas, pero esta es la que veo que más pasa. Son frutos de la compasión. Y hay un caso en la Biblia que está en Lucas acerca de una viuda de un territorio que se llama Naín en Jerusalén. Y esta viuda que ha perdido a su esposo y ahora acaba de perder su hijo. No sé si me pone el texto para que lo leamos. Dice así: cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. ¿Y qué dice? ¿Era qué? Ahora, ¿cómo quedó la viuda entonces? Sola.
porque se ha ido su esposo y se fue el único hijo. Esto es un tema cultural. Si hoy es difícil, usted no sabe en la cultura judía lo que es difícil quedarse solo. Y más para la mujer. Para la mujer en este tiempo ya ha cambiado muchísimo, pero en el pasado tenía una desventaja cultural. Porque los pensamientos griegos habían permeado la mente de todo lo que era el mundo conocido. Y los griegos decían esto de la mujer, para los que adoran tanto a los griegos todavía, que la mujer es una deformación del hombre. Entonces decían, toda mujer es la deformación de un hombre. Entonces los hombres somos sí y las mujeres somos no. Hasta el día de hoy, por eso todo ese ambiente machista y todo eso, eso es un pensamiento griego de hace muchísimos años. En todo este tiempo, si una mujer se queda sin su esposo, está quedando sin el sustento. Y si se queda sin el hijo, ¿quién la va a ayudar? Porque acá no hay pensiones, acá no hay nada de estas cosas. Entonces se acabó para ella ¿qué? Todo. Y dice la Biblia que con ella iba una gran multitud, y cuando el Señor la vio, mire estas palabras, porque es Jesús, es Dios en la tierra. Esto es lo que siente Dios. Dice, su corazón, ¿qué dice la Biblia? Rebosó ¿de qué? De compasión apenas la vio. ¿Por qué? Porque él no sabía su historia, pero cuando las personas están conectadas con Dios, conocen las cosas que no le han contado. Y él sabía que esta mujer, lo que estaba pasando, le dijo, tranquila, no llores, mujer. ¿Y qué dice la palabra? Que tomó al niño, lo levantó y se lo devolvió. Ahí tiene su hijo y se fue. Y ya. Lo que era un funeral terminó siendo ¿qué? Una fiesta. Y Jesús le dijo, no le diga a nadie. Decirle a 5,000 que lo van acompañando que no le diga a nadie. Y se regó todo el chisme, porque eso es bueno. Eso sí es bueno, el chisme. Contar las maravillas de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús la sanó? Ella no se lo pidió, ella no lo oró, ella no hizo nada. Pero Jesús vio la necesidad y se movió la compasión hacia la persona. Y muchos milagros son fruto de compasión, de que la gente no los ha orado, no los ha buscado, pero Dios, su corazón lo inclina a favor de las personas. Lo tercero que yo veo en la Biblia es por cumplir su palabra, porque Dios es fiel a su palabra y va a cumplir su propósito en la tierra. Si hay algo que nos sorprende a nosotros, y nosotros hemos estado internamente estudiando un poquito la iglesia perseguida en Irán, en Irak, y todo lo que está pasando, y les he contado algunas cosas de las cosas que están pasando en estos lugares, nos sorprende de manera extraordinaria los milagros que ve la iglesia de Irán, que en este momento es la que más crece en Europa. La que más está creciendo en Asia, la que más está creciendo en África, es la iglesia de Irán. Se convierten cientos de personas a pesar del régimen, a pesar de la persecución, a pesar de que si se abre una iglesia, se hable con el permiso del gobierno. Si no hay permiso del gobierno, no se abre iglesia. Y a pesar de todas las cosas, los milagros suceden. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple su palabra, porque para un judío o para una persona árabe, nosotros tenemos otra mentalidad, pero esta gente sabe que el Mesías venía a traer milagros. Entonces mire lo que dice la Biblia en Mateo. Dice así: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba ¿qué? Enferma con fiebre. Pero no era una fiebre cualquiera. La verdad, lo que está diciendo ahí es que estaba profundamente afligida. Pero cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre, ¿qué dice la Biblia? Se fue. Entonces ella se levantó y preparó ¿qué? Esta señora le gusta servir. Así es, si Dios lo sana, usted tiene que levantarse a servir. Después, ¿qué dice? Aquella noche le llevaron a Jesús. ¿Qué pasó? Le voy a decir un dato para que la gente que le gusta la Biblia y que quiere estudiarla. La mamá de Pedro es una mujer supremamente influyente. La suegra de Pedro, disculpe. La suegra de Pedro en su casa terminó siendo una iglesia muy importante, donde se predicó la palabra y donde muchas personas nacieron, que terminó siendo el líder de esa iglesia, un hombre que se llama Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Es tan influyente que ella se sana, se levanta a servir, y mire lo que pasa la misma noche. En esa casa pasó algo extraordinario. Dice, aquella noche le llevaron a Jesús, ¿qué? Endemoniados. Y dice la Biblia, lo expulsó los espíritus malignos con una simple orden. ¿Y qué dice la Biblia? Sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta de Isaías, que dijo, ¿qué dijo él? Se llevó nuestras enfermedades. Los judíos esperaban un Mesías militar que se opusiera a un régimen que es el romano, pero este no era el Mesías, porque hay una profecía en Malaquías, dice que cuando aparecía el Mesías, en sus alas
traería salvación y sanidad. Quiere decir que cuando Él sanó a toda esta gente, ¿qué le estaba diciendo a todos ellos? Yo soy el Mesías que ustedes esperan. En mí se cumple la palabra, porque la palabra dice en Isaías que eso había pasado 1000 años atrás. Dijo que cuando apareciera el Mesías, ¿qué iba a pasar en Él? Él cargaría las enfermedades y por sus llagas seríamos ¿qué? Sanos. Esta señorita Catherine Kuhlman dijo que algún día volverían a pasar estos servicios. Antes de morir en 1979 lanzó una profecía y dijo: algún día llegará ese día donde habrán servicios donde todos serán sanos los que estén enfermos ese día. Porque Jesús tuvo ese tipo de servicios donde no es sano uno ni dos. La gente que fue enferma, todo fue sano. La gente que fue endemoniada, toda fue libre. Porque yo creo que el poder de Dios va a ir en aumento. Pero va a ir en aumento cuando la fe de la gente vaya en aumento. Porque yo noto la fe de la gente abajo. Y por eso estamos predicando esto, porque necesitamos comenzar a llevar la fe de la gente arriba. Pero lo cuarto que pasa en la Biblia es que es donde más se producen milagros. ¿Por qué es? Por actos de fe. En los milagros de Jesús hay actos soberanos, hay actos de compasión, hay actos porque Él quiere cumplir y la gente sepa que Él es el Mesías. Y para que se cumpla esa palabra, en el Antiguo Testamento ninguna persona le hizo liberación a alguien de demonios. En el Antiguo Testamento nadie le abrió los ojos a un ciego. Lea a los profetas. Lo único que ellos hicieron, que hizo Jesús, fue levantar muertos. Eso lo hizo Elías y eso lo hizo Eliseo. Pero ninguno de ellos hizo esta clase de milagros. Cuando Jesús apareció, eso era una señal para ellos, que el Mesías le abriría los ojos a los ciegos, le abriría los oídos a los sordos. Eso está en Isaías 35. Dice: los cojos saltarían de alegría. Todo eso es una profecía que se cumpliría cuando el Mesías llega, porque el Mesías llega a cumplir la palabra. Y yo por eso cuando oro y usted ora, usted tiene que hacer reclamar la palabra, porque Dios es fiel a cumplir la palabra. Porque Él ha prometido, y una de las manifestaciones de la confirmación en muchas personas, por eso hay muchas personas que su fe va desfalleciendo, porque no ven milagros de Dios. Necesitan ver la mano de Dios para que Jesús se confirme en sus corazones. Y lo cuarto es por pasos de fe, que es lo que más hay en la Biblia. ¿Qué es pasos de fe? Vamos a leer uno de estos. Y es que un día aparecieron un montón de ciegos y le comenzaron a gritar a Jesús desde que los sanara, que tuviera misericordia a él. Y Jesús, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero al final ellos insistieron tanto y comenzaron a llamarlo. Hasta el final Jesús se acercó y los tocó. Les digo: ¿qué quieres? Que sean sanos. Y eran ciegos. Jesús siempre hacía esas clases de preguntas que parecen raras. Son ciegos y le dice: ¿qué quieres que te sane? Bueno, porque alguien puede decir: sáname el corazón, Señor, estoy muy herido, no necesito que me sane los ojos, es mi corazón. Pero Jesús siempre preguntó: ¿qué quieres? Quiere decir que las oraciones tienen que ser específicas. ¿No le parece que hay momentos de que orar no a la loca? Eso enseño mucho. Uno tiene que saber orar y orar de forma específica. Así que Él le pregunta: ¿qué quieres? Que recobremos la vista. Entonces Jesús los tocó y le dijo: de acuerdo. ¿Qué dice ahí? Léalo ahí. ¿Qué dice? En la Reina Valera dice: de acuerdo, o acá, debido a tu fe, así se hará. No a la mía, no es la de Jesús. Jesús al que lo toque lo sana. ¿Usted no sabía eso? Mire, hay un episodio en la Biblia que es de los muchos que me gustan. Y es que a Jesús lo tienen apretado. Una mujer se mete como, no sé cómo se mete, y lo alcanza a tocar. Y Jesús se para. ¿Y quién me tocó? Y Pedro, que me gusta que hace preguntas lógicas: los tienen apretados, Señor. No lo dejan andar. Y usted dice: ¿quién lo tocó? Entonces, como quien dice: son preguntas tontas las que está haciendo Jesús. Él le dice: no, tonto el que está haciendo esa pregunta. Porque Él le dice: no, es que alguien me tocó diferente, porque acaba de salir el poder de mí. Quiere decir que Jesús no la estaba buscando para sanarla, pero ella tenía la fe para que el Señor lo sanara. Y el poder salió de Él. Entonces yo veo que la gente no recibe el poder porque no tiene fe para extender la mano y tocarlo. Si yo sigo profundizando, y no sé por qué estoy hablando de esto, pero esto es importante entenderlo. Los judíos creían esto: que el manto de Jesús, que se ponía, el manto que se iba a poner el Mesías, tenía unas bolas que tienen aquí tejidas. Y la profecía decía que el que tocara ese manto del Mesías, todo el que lo tocara fuera sanado. Quiere decir que ella sabía esa profecía. Y lo que hizo yo, que fue, es conectarse con el poder de la palabra y tocarlo.
Y cuando lo tocó no estaba simplemente estaba tocando a Jesús como los demás lo tocaban. Tal vez hay gente que está sacando fotos con Jesús, mientras otro que está pensando, yo necesito a Jesús de verdad. Yo necesito a Jesús. Y ella extendió su brazo a la palabra y la fe tocó su cuerpo. Hay otro que me gusta mucho y es el pasaje bíblico donde la mujer sirofenicia, ese es mi preferido de todos. ¿Por qué? Porque solamente 2 personas asombraron a Jesús en la Biblia. Solo 2 personas. Un hombre y una mujer. Y uno es centurión romano y la sirofenicia es cananea. Son 2 personas extranjeras. No son judías. No han leído mucho la palabra. No tienen toda la información, que eso es para nosotros muy importante, porque nosotros no somos judíos. Somos adoptados, pero no somos judíos. Algunos se creen judíos y en Neiva hay un montón así que creen judíos. Sí, yo tengo un amigo que éramos amiguísimos desde el mundo. Y estos días lo vi ya yo con las trenzas, todas las cosas. Yo digo, ay Señor. Y hemos hablado porque él también se convirtió en una iglesia y todas las cosas. Y hemos hablado de eso. Le digo, ok, está bien, porque ellos tienen cosas muy interesantes de conocer, pero nosotros somos gentiles, convertidos a Jesús. No es más. Dios no nos llamó a hacer las prácticas judías. Pablo estaba en contra de eso. Entonces, estos 2 casos, la centurión y la sirofenicia, para nosotros es un testimonio muy grande, porque ellos fueron las únicas personas que asombraron a Jesús. Porque la sirofenicia es una mujer que tiene una hija con un problema y la hija está endemoniada y nadie le puede hacer liberación a esta niña. Es tan fuerte, ya he predicado mucho en la iglesia. Para mí, yo creo que la niña no es llevada ante Jesús es porque la niña no la pueden sacar de la casa de lo endemoniada que está. Y ella va y corre a Jesucristo y le grita a Jesucristo que haga algo por él, y Jesucristo pasa de largo, no le pone atención. Léalo en su casa. Jesús no se detiene, ella le sigue gritando, ten misericordia de mí, detente, hasta que por fin los discípulos, con toda esa misericordia que tenían, le dicen, Señor, ¿por qué no saca a esta señora? Nos tiene aburridos, despídela. Y Jesús, y ella sigue, no le pone cuidado ni que Jesús guarda silencio, no le pone cuidado que los discípulos no tienen nada de misericordia. Y ella sigue insistiendo hasta que Jesús se para y le dice, ¿qué quieres? Yo tengo una niña gravemente atormentada por un espíritu y yo quiero que tú la hagas libre. Y le dice, mujer, yo no lo puedo hacer. ¿Usted se imagina escuchando a Jesús que puede ser la respuesta para su vida? Yo no lo puedo hacer. Escuchar un no de Dios en la tierra es una cosa para usted decir, ya mi fe está en el suelo. Si la gente cualquier cosita dice, no, yo no volví a la iglesia, y le digo, ¿qué pasó? No, es que Dios no me escucha. Le digo, pues ni ora. Usted no ora y dice que Dios no lo escucha. Esta mujer está decidida a tocar a Jesús. Entonces Jesús le dice, yo no puedo hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque el pan es para los hijos. Y él pensó que ya se la sacaba encima. ¿Y qué hace esta mujer? Es verdad, Señor, pero aún los perrillos, porque él dice, no es bueno, y le da un modismo que para nosotros es difícil de entender, que dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, a los perrillos. Entonces dice, sí, es verdad, lo que usted está haciendo totalmente cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se queda sorprendido. Para nosotros es difícil de entender, porque ¿qué es lo que quiso decir? Los perrillos le decían a los cananeos, eran extranjeros. Los judíos despectivamente le decían los perrillos. Entonces Jesús dice, yo no puedo coger el pan y entregárselo a los extranjeros, porque el pan ¿para quién es? Para los hijos, y los hijos son los judíos. Entonces dice, sí, Señor, es verdad, pero en la ley, en Deuteronomio dice que los judíos, cuando cosechen todos sus cultivos, lo que se vaya quedando no lo pueden recoger. Eso es una ley. Todo lo que cosecharan, si la máquina o sus manos lo dejaban, eso tenían que dejarlo. ¿Para quién tenía que dárselo? Para 3 grupos de personas: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y coger ese poquito de comida que tenían, porque era la misericordia de Dios con un pueblo extranjero. Entonces lo que está diciendo ella es, para resumirle todo este misterio, es, hay una sola cosa que tú tienes que hacerlo, y lo tienes que hacer. Y es que hay una pequeña promesa que dice que a pesar que el pan, todas las promesas de Dios no son para nosotros, sí hay una promesa que dice que aún de los sobrados
nosotros tenemos que recoger. Así que de los sobrados que no haces, dame un milagro. Y Jesús se sorprendió, vaya mi hija, el demonio dejó a su hija. Y dice que cuando volvió le preguntó a la hija, ¿a qué hora se fue el demonio? Y le dio la hora y dijo, exactamente cuando le dijo, vete, que ya el demonio se fue. No tengo que ir a la casa, no tengo que ir a orar, nada de esas cosas. Entonces por eso en las iglesias yo digo falta fe. ¿Por qué falta fe? Porque la gente dice, véngame a orar, pastor, porque la casa está endemoniada. Véngame, hágame esto, hágame lo otro. Usted tiene que tener fe. Una mujer que fue a Jesús y los milagros se dieron. ¿Por qué? Lo que nos falta es fe de esa manera, tan determinada, tan decidida, para creerle a todas las promesas de Jesús. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad es no creer. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Y creer en qué? En Dios y en sus promesas. Amén. Entonces los milagros se dan de estas 4 esferas. O son actos soberanos, o son ¿qué? Actos de compasión de Dios, que Dios se mueve por su misericordia. Hay actos de qué, o donde Él va a cumplir su palabra, porque va a demostrar que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es el ungido. Él es el Cristo. Cristo es ungido en griego. Y cuarto, Él va a hacer milagros. ¿Por qué? Por actos de fe. Que la gente se para en fe, que la gente cree a Dios. Dice, yo estoy parado en las promesas. Así Dios guarde silencio, así yo sienta que el cielo está cerrado, yo creo que Dios va a hacerlo. Amén. Y esa es la gente que necesita determinar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, los violentos son los únicos que arrebatan el reino y lo establecen en la tierra. ¿Y qué son violentos? No los agresivos, sino la gente que es violenta en el espíritu y que tiene fe para ver cosas sobrenaturales de Dios. Mi segundo punto, y es el que sigue, con esto va a terminar el mensaje esta mañana, es, ya sabe entonces cómo se mueven los milagros. Amén. Así que yo necesito que esta iglesia despierte su fe. Y hoy voy a empezar con algo que yo sé que Dios le va a hablar mucho a su corazón. Tengo 20 minutos para hacerlo, así que quiero que usted abra su corazón a lo que va a escuchar. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer este pasaje y de ahí no nos vamos a ir. Y quiero que miren las pantallas. Dice, cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote, ¿cómo se llamaba? Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de ¿qué? Abías. Y su esposa, ¿cómo se llamaba? También pertenecía a ¿qué? Le voy explicando rápidamente eso. Es muy raro que el esposo y la esposa fueran de líneas sacerdotales. Los judíos tienen 12 tribus y hay una tribu dedicada solo al sacerdocio, y es la arónica. Y Elizabeth viene ¿de dónde? De la tribu de Cepa, donde vienen todos los sacerdotes. Pero también su esposo, que se llama Zacarías, también viene de una tribu sacerdotal. Eso quiere decir que es una familia de muchos privilegios, porque es una familia que nacen en la fe, nacen en toda esta tradición, fueron criados en esa cultura bíblica y todas esas cosas de la Torá, del Talmud y todo eso. 6. Vamos a seguir leyendo. Zacarías, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo eran ellos? Ya con eso lo dice todo. ¿Cómo eran los dos? Era un matrimonio muy bonito. Justos ante los ojos de Dios. Eran muy cuidadosos de obedecer ¿qué? Todos los mandamientos y todas las ordenanzas. O sea, no eran personas que fueran mal testimonio, nada de estas cosas. No era gente que estaba y que no estaba. Era gente de verdad que seguía a Dios y su palabra. Pero tenían un problema. ¿Cuál es el problema? No tienen hijos. Porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran ¿qué? Hay un doble problema. La edad y la clave es esto, que Elizabeth no podía. 8. Sigamos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba en el turno de esa semana. Se lo voy a explicar. Ellos hicieron para atender el templo, hicieron 40 equipos de servicio. 25 equipos de servicio. Y en esos equipos de servicio dividieron. Entonces,
Por decir así, un ejemplo, 40 sacerdotes les toca en marzo, que son los de Abías, y entre eso está Zacarías, y le vuelve a tocar otra vez, ¿cuándo? El servicio en septiembre. Entonces estaban toda su distribución, y ese día, como siempre, le tocó ¿a quién? A la casa de Abías, donde viene el sacerdote, le tocó en turno la semana de ir a servir. Versículo 9. Dice, ¿cómo era qué? Esta es la palabra que yo quiero que usted le ponga cuidado. Como era costumbre entre los sacerdotes, y le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y a quemar el incienso. Yo explico todo esto porque hay personas que no han leído mucho la Biblia y yo quiero que lo puedan entender porque no es complicadísimo. Los sumos sacerdotes entraban una sola vez a un lugar que se llama lugar santísimo, una vez al año y no más. Pero por turno y por sorteo, dentro de los 40 sacerdotes de la casa de Abías, que le tocaba la semana de Semana Santa de marzo, le tocó a ellos y hacían un sorteo. ¿Quién de todos ellos? Uno solo podía entrar al lugar santo, no más. Al lugar santísimo no se podía entrar, pero podía entrar al lugar santo. ¿Y le tocó a quién? Pero todo esto no es coincidencial. Ese día era un día normal para él. Esto lo había hecho por años. Ya era un hombre adulto, ya era un hombre anciano. Había hecho entrar, hacer sus oficios, sus oraciones, todas las cosas, después salir y bendecir al pueblo, declarar todo eso que sabe, todo por costumbre. A mí me aterra la palabra costumbre, porque en las iglesias, si hay algo que yo veo, que si uno no se pone cuidado, todo esto se vuelve ¿qué? Costumbre. Mucha gente le pregunta, ¿usted por qué adora ídolos? Y la respuesta es ¿por qué? Por costumbre. Yo lo vi, mi mamá lo hizo. Vaya, hable a su mamá. ¿Por qué su mamá lo hace? Porque mi abuelita lo hacía. ¿Por qué lo hacía su abuelita? Porque la abuela le enseñó a ella. Y le digo, ¿dónde dice en la Biblia que usted tiene que hacer eso? No lo sé. Entonces, ¿qué está haciendo todo el tiempo? Repitiendo una ¿qué? Costumbre. Esto de venir a la iglesia se puede volver ¿qué? Una costumbre cada fin de semana. Usted ya sabe a qué horas arranca el servicio, ya sabe a qué hora es la alabanza, ya la gente tiene hasta la hora a qué hora acaba la alabanza, a qué hora están recogiendo la ofrenda para llegar después de la ofrenda, a qué hora están los anuncios, a qué hora está la palabra y a qué horas termina. Ya la gente sabe a qué horas terminan los servicios. Los que llevan mucho tiempo acá ya saben a qué horas terminan los servicios, y ya cuando comienzan a mirar ya esto está que se acaba, gracias a Dios. Todo se vuelve ¿qué? Todo se vuelve una costumbre. Entonces, lo primero que yo quiero enseñarle, porque el tiempo es muy corto, es por eso que mucha gente nunca recibe nada de Dios nuevo, porque viene cada fin de semana como de costumbre, pero no tiene una expectativa que hoy podría aparecer el ángel a su casa, hoy podría venir un mensaje a su corazón, hoy mientras usted canta, el Espíritu Santo puede tocar su corazón, puede tocar su espíritu. Esta semana estaba reunido con una persona que hace empresas de la iglesia y me decía, mientras estamos en la oración, yo a él le hemos trabajado mucho en mentoreo personal, y le digo, cuando estamos en oración eso tiene que estar abierto porque en cualquier momento Dios va a hablar. Y él me dijo, mientras estamos en oración, yo comencé a escribir toda la estrategia que Dios me dio de negocios para ese tiempo. Alguien dirá, ¿eso no es pecaminoso? No, porque yo sé que en la presencia de Dios vienen los diseños. Lo que pasa es cuando uno no tiene ninguna expectativa, no espera nada, pues no va a recibir ¿qué? Nada. Pero yo tengo expectativa, y eso es lo que quiero nunca perderla, es que Dios siempre va a hacer algo. Así sea con una persona. A mí no me interesa si acá están 10 dormidos, 100 dormidos, no me importa, pero si una sola persona, el Espíritu Santo va a hacer algo para mí, esa es mi expectativa. Siempre cada fin de semana digo, a alguien Dios la va a tocar, a alguien Dios le va a hablar, a alguien Dios lo puede sanar, a alguien que viene atormentado puede ser libre hoy. Siempre estoy con esa expectativa, porque si no esto se me vuelve ¿qué? Una costumbre. Deja de ser algo apasionante para convertirse ¿qué? En mi trabajo, un trabajo que vengo y predico, hago lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer y ya se termina. Y este hombre estaba un poquito acostumbrado a hacer lo que tenía que hacer, pero ese día era un día diferente, porque ese día por sorteo, por digamos así, coincidencias, pero que no es una coincidencia, es un propósito divino, le tocó a él, que nunca le había tocado. Zacarías, le toca entrar a usted al lugar santo, y ese lugar no entra nadie, él solo nomás, y él está con su incienso ahí haciéndole, pero mire lo que pasa. Versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Mientras el incienso se quemaba, es a las 3 de la tarde, una gran multitud estaba ¿qué?
Afuera estaba orando, porque el incienso era las oraciones y la adoración de los santos. Entonces, de momento se prende y comienzan a hacerlo. Y comienza el sacerdote a elevar un montón de rezos que hacían ellos. Y dice la Biblia así: mientras Zacarías estaba ahí, en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie, y esto no es casual, a la derecha del altar del incienso. Versículo 12: cuando Zacarías lo vio, ¿qué le pasó? Porque la gente que ya no ve cosas nuevas, cuando las ve, ¿qué sucede? Nunca las ha visto. Él se había acostumbrado a que la iglesia es una costumbre de venir, donde no pasa nada, donde simplemente es cambiar de una religión a otra, donde uno viene, asiste, va, se viene, esto, aquello, bendiga la bendición del pastor para que nos vaya bien. La gente se me dice: voy a viajar, pastor, me echa la oración para que me vaya bien. Todo eso se vuelve así. Y digo: bueno, ok, hagámosle, orémosle por su viaje. Pero para mí eso es que se vuelve costumbre. Óreme por el carro, óreme por esto, óreme por lo otro, que me vaya bien, porque la gente quiere la bendición, y por eso mucha gente viene a una iglesia, para que le vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que usted dice? Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de gran temor. Y el versículo 13 dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo. Dios ha oído tu oración, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y lo llamarás nada menos que Juan, el Bautista. ¿Qué dice después? Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa está. Entonces, ¿para qué ora si sabe que no va a pasar? No, quiero que usted entienda lo que quiero decir esta mañana, o hacerme entender. El ángel le dice: tu oración ha sido oída. Y él le dice: pero ¿cómo va a pasar esto? Yo soy un hombre anciano, mi mujer es anciana, es estéril. Y mire lo que le dice el ángel, que me encanta este diálogo con el ángel. Mi esposa también está ya una vieja, 19. Entonces el ángel le dijo: ¿tú sabes quién soy yo? Ahí sí, como un poco vanidoso el ángel, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy Gabriel. Este es un hombre que conoce la liturgia, conoce el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Y él sabe que Gabriel es el ángel. Los únicos ángeles que tienen nombres identificados en la Biblia, ¿quiénes son? Gabriel y Miguel. La gente habla del ángel Rafael, ese no existe en la Biblia. Y cuando el ángel Gabriel apareció, ¿para qué apareció siempre? Para traer noticias buenas. Y dice: ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy Gabriel. Y te voy a recordar una cosita más. ¿Cuál es otra? Yo estoy viendo a Dios todos los días. Y te digo una tercera cosa: yo no vine por mi cuenta propia, fue Dios que me envió. ¿Para qué? Para darte esta buena noticia, cabezón. Si tú estás orando por algo y estás esperando que te sane, y ahora se aparece, lo voy a sanar, ¿qué dice? Yo como que no lo creo. Está en un lugar solo. Él no le ha tocado en la vida nunca entrar a este lugar, y ese día le tocó. ¿Por qué le tocó? Porque Dios quería dejarlo él solo con un ángel. Y era nada menos que en un ángel normal, es Gabriel. Se dicen, según los que han estudiado la Biblia, que hay 3 ángeles no más importantes, y es Miguel, Gabriel y Lucifer. Lucifer se rebeló y se fue con la tercera parte, y se quedaron estas 2 grandes partes. Quiere decir que está con uno de los 3 o 2 ángeles que caen en el cielo más importante hablando. Y este ángel le tiene una buena noticia: Dios te sana. Pero él dice: yo no lo puedo creer. Este punto se llama en mi bosquejo una fe envejecida. Ellos eran justos, amaban al Señor, irreprensible, guardaban los mandamientos, todo lo hacían bien, pero no tienen fe. No sé si usted conoce a alguna persona, algún hermano que sea así. No es usted, porque usted no es así. O sea, otra persona que usted dice: yo conozco gente que es buena, que hace lo correcto, todo, asiste a las iglesias, pero ¿qué pasa con ellos? Ellos oran y oran muchas cosas, pero nunca creen que van a suceder. Hay mucha gente que ora cosas que piensa que nunca van a suceder.
Nosotros hemos orado mucho por Colombia y este año, a los 40 días del año pasado, el Señor me dijo, hay que orar por Colombia fuerte. Y todos los 40 días comencé a advertirle a la gente, el próximo año se va a poner más complicado y si la iglesia no entra a orar y si no entra a clamar, se va a poner más difícil. Porque Dios me dijo, va a ser como un parto. Va a ser como un parto. No puedo decir todas las cosas porque hay gente que tiene pensamientos diferentes a los míos. Pero mis pensamientos no son de temas políticos, mis pensamientos son divinos y el Señor ha puesto en mí sus pensamientos. Y el Señor me ha dicho, tienes que orar y tienes que orar y tienes que orar. Yo creo lo que estoy orando. Y yo creo que a punto de oración Dios va a liberar este país de muchas cosas. No estoy hablando solamente de temas políticos, porque muchas cosas quieren apoderarse de este país, fuerzas oscuras de maldad que quieren permear la sociedad y un montón de cosas. Y si la iglesia se quede callada, que es la que tiene poder para orar, van a pasar muchas cosas. Pero el problema es que la gente sí ora, pero el problema es que no cree que algo puede pasar de verdad. Dice, sí, bueno, eso es tan difícil, pastor, ¿cómo va a suceder eso? Pues dejemos a Dios ser Dios y dejemos que Él actúe, eso se llama la fe. Entonces le dice, mire, pero ahora, como no creíste lo que te dije, ¿qué va a pasar contigo? Quedarás, ¿qué? Mudo. ¿Cuántos quieren un esposo mudo por 9 meses? Él me dijo a alguien, no, una esposa mejor, pues, pastor. ¿Por qué puso mudo a ellos? Bueno, sigamos, voy a leerlo y ya le explico qué le pasa. Quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca, ¿qué? Te aseguro que mis palabras se cumplirán y tú lo verás, pero no podrás hablar por 9 meses. 21. Vamos rápido ahí. Mientras tanto, la gente esperaba a Zacarías que saliera del santuario y se preguntaba, ¿por qué tarda tanto? Si ve que era una experiencia sobrenatural, que la gente estaba ansiosa, ¿será que murió el sacerdote por allá adentro? 23, pero como ya veían esto, 22, pero dice, por fin salió y no podía hablarles. Entonces sí, todos entendieron con sus señas que hacía y su silencio, y se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. No era una visión, un ángel había venido, pero no lo podía contar. ¿Por qué no lo podía contar? Por no haber creído. El problema fue, tú no creíste. 9 meses te vas a aguantar las ganas de contarle a la gente que estuviste con Gabriel. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, me dijo esta palabra. Esta es la palabra maravillosa. Regresó a su casa. 24 dice, poco tiempo después, ya Zacarías fue lleno de Dios y convenció y embarazó a su mujer. Y permaneció recluida 5 meses en su casa. Y ahí termina la historia. Le voy a decir qué pasó más. Además de eso, los dejó sordo. Eso aparece en el versículo 62-63. Bueno, leámoslo de una vez para explicar rápidamente porque ya tengo 10 minutos nomás. Ponga el 62-63. Dice la Biblia, entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería llamarle, porque ya el niño había nacido y todavía, antes de nacer ya estaba por nacer. Y como no sabía decir, le tocó por señas, le hacían por señas porque tampoco oía. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir. Y para sorpresa de todos le dijo, ¿cómo se llama? Juan. Pero porque así le dijo el ángel que tenía que llamarse, Juan. Entonces la pregunta es, o la enseñanza que quiero esta mañana en estos minutos es, ¿cómo levantar la fe envejecida? Porque Dios quiere levantar la fe envejecida de la gente. Yo conozco gente que ha militado como yo muchos años en el Señor. Pero ojo, que la fe se puede volver una costumbre. Y usted pierde la expectativa. Lo que Dios quiere hacer, lo nuevo de Dios. Acuérdese que Jesús dijo un día a la gente, el vino nuevo no se echa en odres viejo. Y no estaba hablando de edad, estaba hablando acerca del corazón. Está hablando del espíritu. Dice, para que el vino nuevo se eche, tiene que haber ¿qué? Un odres nuevo. Porque si no, el vino nuevo termina reventando ¿a qué? Al que es viejo. Y lo que queremos en el Señor es poder renovar nuestra fe. ¿Cómo lo hizo Dios con Zacarías? Número 1, ¿qué hizo con él? Lo dejó ¿qué? Mudo. ¿Por qué no dejó mudo a Elizabeth? Le voy a decir qué es lo que pasa. Elizabeth sí tiene fe. ¿Por qué tiene fe Elizabeth? Porque dice, poco después ya quedó embarazada. ¿Y quién era la enferma? Elizabeth, no era él. Él sí estaba sano. La que estaba estéril es Elizabeth. Elizabeth sí tenía fe, tenía la expectación de que algo Dios iba a hacer, pero el problema ¿qué era? El marido. Entonces Dios, ¿con quién se le apareció?
Mire, si usted la enferma, ¿usted qué espera? Que el ángel venga a usted y le hable. Porque mira, mujer, va a ser sano. Pero ella tenía la fe. Pero el Señor le dijo, mándelo a mi marido, porque mi marido no es el enfermo, pero no cree que podemos quedar embarazados. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo dejó mudo. ¿Cuántos meses? 9 meses. ¿Por qué? No es un castigo, es para cuidar el milagro. Porque si él llega a donde su mujer y le dice que se me apareció Gabriel, que a estas alturas vamos a quedar embarazados, ¿cómo le parece? Usted con el cuerpo, yo con el mío, todo caído, ¿qué podemos hacer? Y además de eso, usted estéril. ¿Qué pasó? La señora tiene fe, pero este tipo no tiene fe. Entonces Dios dijo, si él habla, daña el milagro, tiene que guardar silencio. ¿Qué simboliza eso? En el Antiguo Testamento, un momento donde Dios iba a hacer un milagro grande, el primero de conquista, que es a la entrada a la tierra prometida, y lo que hay es unas grandes murallas construidas que son 7 metros de espesor de ancho y otros 7 metros de espesor de ancho por 20 metros de alto. Los judíos miraron todo eso y dijeron, Dios nos trajo aquí, pero ellos estaban llenos de fe. Y Dios le dijeron, ¿qué vamos a hacer para derribar esas murallas? ¿Cuánto ejército tenemos que mandar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios le dijo, no. Lo que van a hacer, ¿qué es? Marchar alrededor de esas murallas. Lo van a hacer 7 veces y el último día lo van a hacer 7 veces 7, pero nadie puede hablar. Todos guardan silencio. ¿Por qué? Dice el Salmo 37 versículo 7, guarda silencio delante de Jehová. Quédate quieto. El original no dice así, dice guarda silencio delante de Jehová y está quieto y ve mi salvación. Mire, a veces es mejor estar en silencio que quejarse tanto. Efesios capítulo 4, para que lo lea en su casa, desde el versículo 26 hasta el versículo 31, 32, habla de los 6 pecados de la boca. Yo creo que muchos milagros se pierden es porque la gente habla mucha cosa loca. La Biblia dice de toda palabra ociosa que los hombres hablen en la tierra, dijo Jesucristo, de ella darán cuenta en el juicio. Porque lo que más impide los milagros de Dios es que la gente se vive quejando mucho, bloqueando lo que Dios quiere hacer con sus palabras. Claro, la situación no está fácil en el país. Negarlo es tonto. Hay una realidad. Las naciones no están bien, las cosas no se ponen bien. En Europa está eso encendido, está un hervidero que puede encenderse en cualquier momento, porque Rusia ha amenazado, todos están amenazados, la OTAN que se mueve. Ayer los atacaron a los rusos, un atentado que ellos lo quieren buscar quién lo hizo, y si eso lo descubren que es un país equivocado, se forma un problema muy grave. Así están las naciones. Pero aún en medio de todas esas cosas tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Eso parece religioso, eso parece loco, pero hablar la palabra de Dios, dice la Biblia en el Salmo 103, que cuando usted comienza a declarar los dichos de Jehová, los ángeles comienzan a ejecutar los dichos de Jehová. Por eso la palabra dice, uno de los 6 pecados de la boca es ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Usted sabe que la palabra corrompida no es grosería? La palabra corrompida es las palabras que se están muriendo. Lo que dice la Biblia es no salga tanta muerte de su boca. Y por eso este hombre lo único que tenía era muerte en su boca. Y Dios dijo, para que el milagro no se dañe, ¿qué hay que hacer? Callarlo. 9 meses. 9 meses va a estar silencio. ¿Usted sabe cuando él volvió a hablar qué hizo él? Cuando volvió a hablar, para que lo lea en su casa, ya le presentan ahora al niño, y ahí se le abre la boca. Y dice la Biblia, y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a profetizar de su hijo. ¿Y profetizar de quién? De Jesucristo. Dio una profecía que hasta el día de hoy está por cumplirse. La profetizó él, porque esos 9 años de silencio, esos 9 meses, de silencio, le sirvieron para ser lleno del Espíritu Santo. Yo le animo a usted que usted haga un ayuno de palabras. Mire, es más fácil aguantar hambre que hablar lo correcto. Se lo puedo asegurar. Usted se puede hacer 7 días de aguantar hambre o ayuno, pero haga 7 días donde hable siempre lo correcto. No hable exageraciones, no hable doble sentido, no hable nada, palabras casi que están muertas.
y dar cuenta que es más difícil. No maldiga cada vez que se machuque los dedos. No critique, no juzgue, no hable maliciosamente. Por eso lo mandó ¿a qué? A callar, silencio, para poder recuperar su fe. Porque la fe de la gente tiene que volver a ser encendida cuando cambie su manera de hablar. Proverbio lo dice claramente: en tu boca están las palabras de vida o están las palabras de muerte, y cada uno comerá, dice los proverbios, de lo que hable. Así que número 1, ¿qué hizo con él? Lo dejó como silencio. 2, dice la palabra que lo regresó, lo sacó del templo. ¿Y a dónde lo volvió? Voy a tocar nomás este punto más porque el tiempo se nos acabó. Miren lo que dice el versículo 12, me lo puede identificar y poner ahí en Lucas. Cuando dice: cuando Zacarías terminó su semana de servicio, ¿a dónde? ¿Lo regresó a dónde? Dios lo jubiló. Porque hay gente que tiene fe de iglesia, pero no tiene fe de casa. La idea es, cuando usted lee la parábola de Lucas 15, que es la parábola de los hijos pródigos, porque los dos están perdidos, el que se alejó y se gastó la vida en toda con esa vida mundana, y el que se quedó en la casa también está perdido. Porque el que se quedó en la casa no le gustaba entrar a la casa del Padre, y ya lo he explicado muchas veces en la iglesia. Y el que se fue, que dijo: me quiero ir lejos del corazón del Padre. Y yo creo que hay gente así en las iglesias, que van a una iglesia, asisten al templo, pero su corazón está lejos de casa. Y la idea, y esto se lo he compartido a unas personas, la idea no es ganar un borracho. La idea es que la iglesia gane un discípulo. Porque hay gente que dejó de tomar, pero en la iglesia no hace nada tampoco. No son discípulos, no son personas que caminan, que oran, que buscan, que comparten su fe con otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Son personas que realmente no se convirtieron en hijos. Son personas que ya no son incrédulos, son personas que ya dejaron el mundo, pero ahora no son discípulos, no son hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Uno se acostumbra a la iglesia, a venir a la iglesia, a la fe de la iglesia, a contar los testimonios de lo que la gente pasa. La gente ve cosas en YouTube y comienza a compartir lo que el milagro de tal, pero Dios también quiere hacer milagros con usted. ¿No sabía usted? Dios quiere que usted tenga su propia historia. Usted sabe que el único libro del Nuevo Testamento que no termina con amén, ¿cuál es? Es el Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no se cierra con amén, es el único libro. ¿Por qué no se cierra? Porque los hechos no son hechos de apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue obrando milagros y quiere hacerlos con usted, y quiere que se escriba esa historia. Entonces, lo que Dios nos quiere mandar para recuperar la fe, para volverla a restaurar, ¿qué es? Volvernos a su corazón. Usted tiene que volver a la casa, tiene que volver al corazón del Padre. Ahí es donde la fe vuelve a surgir. Ya no es una fe de iglesia, ya no es una fe de que simplemente alguien a usted le dice, lo anima, el líder, todo este tipo de cosas. Es más, como lo dije ayer lo sentía más fuerte que hoy. Hay gente que en un momento determinado, por eso Dios dice: permite que usted ya no esté sirviendo en una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted vuelva a recuperar su fe, que Dios vuelva a restaurar, porque muchos de ustedes han tenido fe de iglesia, de que el líder lo anima, que el líder lo llama, que el líder lo invita. Y a veces la gente dice: ¿por qué a mí no me llaman acá a invitarme? Digo: ¿por qué? Porque usted necesita regresar al corazón del Padre. Usted lo que necesita no es una relación de iglesia, necesita una relación con Dios. La iglesia es un medio, la iglesia es un lugar donde venimos juntos a adorar, es un lugar donde venimos a animarnos, a aprender la palabra, a edificarnos, pero no más. Eso es la iglesia. Pero mañana sigue su vida normal y usted tiene que ir al corazón del Padre, tiene que regresar a la casa y tener comunión con Dios, porque ahí su fe comienza a ser viva. Por eso mucha gente se cansó del evangelio y se aburrió de esto, y terminó siendo al final, más que por conveniencia o por guardar una apariencia, sigue su fe, pero no por nada más. Y Dios quiere volverlo a usted ¿a dónde? Sacarlo del templo para que vaya ahora ¿qué? A la casa. La casa es donde el Padre, para que usted tenga con el Padre relación, para que usted vuelva a atender a su mujer. Tal vez no había pasado nada porque ellos dos no se han vuelto ni a mirar, son sacerdotes juntos. Yo creo, como la gente dice, que cuando uno le sirve a Dios, Dios también obra por uno, pero yo creo que su familia la tiene que cuidar usted. Porque a veces la gente, por estar tan metido tanto tiempo en la iglesia, metido tantas reuniones noche tras noche, no volvió a poner atención a sus hijos ni a su familia. Cuando pasan los años, ya ver cuenta cómo los hijos comienzan a coger otros caminos. Entonces la gente se siente defraudada, porque piensa de que si usted se la pasa metido en la iglesia, el concepto es: si yo cuido la casa de Dios, Dios cuida la mía.
es verdad hasta cierto punto, porque no es una verdad, no es mentiras. Sí es verdad, yo soy pastor, yo predico y yo sé, yo animo a la gente a servir, pero todo lo que hacemos en la iglesia, la gente no puede servir sino cada 15 días en esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que una semana tiene que estar haciendo otras cosas diferentes. ¿Por qué lo sé? Porque yo he visto mucha gente que se dedicó a la iglesia pero perdió su familia. Se dedicó a la iglesia y perdió muchos trabajos, oportunidades de crecer, de prepararse y un montón de cosas en la vida por estar metido en el templo. Y a veces es un momento donde Dios lo quiere mandar a la casa. Que usted sirva con excelencia, haga lo mejor que puede. Pero Dios quiere que usted esté en su casa con Él, que usted pueda hablar con Él, que pues su fe se pueda edificar con Él, que su fe vuelva a traer esa expectativa que tenía antes de que Dios hacía tantas cosas maravillosas en su vida y que ahora no sea solamente un recuerdo o una historia que usted escucha de otras personas. Y lo último es que lo deja sordo. ¿Y por qué lo deja sordo? Simplemente porque hay momentos para volver a recaudar la fe, para volver a edificar la fe, para volver a avivar la fe. Yo me doy cuenta que hay que guardar, hay que cerrar los oídos a tanta cosa que uno escucha. Mi norma es, todos los días yo estoy informado con un oído, pero yo no le presto los dos oídos a la información. Si usted le presta los dos oídos a la información que va en el mundo, usted va a terminar lleno de miedo. Porque lo único que hay en las noticias es una sensación de miedo. Si usted lee todo y escucha todo lo que habla este país, lo único que hay una sensación, que hay un grupo de personas que son fanáticos y que piensan que todo está bien, pero cuando usted entra en una realidad espiritual y es una persona que escucha a Dios, sabe que todo no está bien. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Cerrar su oído. Con un oído escucha a Dios y con el otro oído escucha lo que está pasando. Pero hay gente que está tan llena de temores y de miedos y con su fe tan caída que necesita cerrar sus dos oídos a muchas cosas para que sus oídos se abran para escuchar a Dios. La pregunta que siempre me han hecho es: ¿cómo hago yo para escuchar a Dios? La única respuesta que yo tengo esta mañana para decirle, no es la total, pero es la principal, es: tiene que mermar el ruido. Si usted le merma el ruido, comienza a escuchar a Dios. ¿A qué tiene que mermarle? Yo no lo sé. ¿Cuánto pasa o qué pasa escuchando usted tantas horas? Tiene que mermarle ese ruido y cerrarlos para poder escuchar, porque uno se llena de temor, de que las cosas están por aquí, que la gente está enferma, que esto, que lo otro, que aquello, que hay extorsiones, que hay violencia, que hay demasiado delincuencia por un lado, por otro lado. ¿Qué va pasando con el corazón humano? Entra una sensación de miedo, de que algo malo nos va a pasar. Entonces necesitamos cerrar los oídos para que creerle a Dios que aún en medio de todo lo que vivimos, Dios es fiel a su palabra y Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir, Dios va a seguir haciendo milagros. Dios, así como cerró la boca a los leones, le puede cerrar la boca a tanta gente mala que quiere hacernos daño, porque Dios es poderoso y lo sigue actuando. Pero para eso tenemos que levantar nuestra fe en Jesucristo, creerle a Él, aferrarnos a sus promesas y creer que lo que Él dice lo va a hacer. Así que póngase en pie, por favor, y vamos a terminar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Nosotros creemos en ti, Señor. Señor, yo sé que tú quieres renovar la fe de tu pueblo, Señor. Que tú quieres despertar, Señor, la fe. Señor, la fe de muchos se envejeció. La fe de muchos está estancada. La fe de muchos está bloqueada, Señor. Pero tú eres un Dios bueno. Y así como enviaste a Gabriel, un mensajero de Dios, tú envías mensajes hoy para despertarnos otra vez. Para traer, Señor, de tu presencia la palabra al corazón tuyo, Señor. El corazón de tu pueblo, Señor. Que la fe de tu pueblo se despierte, Señor. Es mi oración esta mañana. Que la fe se despierte y se avive en el nombre de Jesús, y la gloria del Señor inunde sus corazones, Padre. Gracias, Jesús. A Jesús el honor, a Jesús la gloria, esta mañana la alabanza. Que la paz de Cristo esté con todos ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz almuerzo.